Hay días que marcan un antes y un después. Días que se graban en la memoria con la precisión de un cincel sobre piedra y cuyo eco resuena por el resto de tu vida. Para mí, ese día comenzó con el olor a café cargado y el sonido de los papeles de mi madre siendo ordenados con una calma que presagiaba tormenta. Me llamo Sofía, tengo 32 años y soy diseñadora gráfica. O, para ser más precisa, era una diseñadora gráfica que luchaba por cada proyecto, una artista invisible a los ojos de la única gente cuya aprobación, tontamente, aún anhelaba, mi propia familia. Estábamos en el comedor de la casa donde crecí, la casa que albergaba cada risa, cada lágrima y cada centímetro de mi estatura que había marcado con lápiz en el marco de la puerta de la cocina. Mi padre, Ricardo, carraspeó, un gesto que siempre usaba para ungirse de una autoridad que no se había ganado. Mi madre, Elena, dejó sus papeles a un lado y me miró con esa expresión de solemne pesar que reservaba para las malas noticias que, de alguna manera, siempre terminaban beneficiando a mi hermana. Sofía, hija, empezó mi padre. Tu madre y yo hemos tomado una decisión importante. Una decisión difícil, pero necesaria para el futuro de la familia. Valeria, mi hermana menor, sentada frente a mí, bajó la vista hacia su teléfono, pero pude ver una sonrisa diminuta, casi imperceptible, jugando en la comisura de sus labios. Ella ya lo sabía. Siempre lo sabía todo antes que yo. Hemos vendido la casa, soltó mi madre, sin rodeos. Las palabras flotaron en el aire, densas y pesadas, antes de estrellarse contra mí. El corazón me dio un vuelco doloroso, un golpe sordo en el pecho. Miré a mi alrededor, a las paredes que conocía de memoria, al reloj de péndulo del abuelo, a la luz del sol que entraba por la ventana del jardín creando patrones familiares en el suelo de madera. Vendido. Una sola palabra que borraba 32 años de existencia. Vendido, logré articular, la voz convertida en un susurro ronco. Pero, ¿por qué? ¿A dónde vamos a ir? Fue entonces cuando la sonrisa de Valeria se desplegó por completo, brillante y afilada. Ay, Sophie. No es, vamos. Es, van, dijo, y su risa fue como el tintineo de cristales rotos. Mi padre asintió, ignorando mi rostro pálido. El dinero de la venta, que es una suma considerable, lo usaremos para ayudar a tu hermana y a Javier. Han encontrado una casa de revista en Lomas del Mirador, una oportunidad que no podían dejar pasar. Es una inversión para su futuro, para la familia que van a formar. Lomas del Mirador. La colonia más exclusiva de la ciudad, un lugar donde las casas no tenían muros, sino murallas, y los jardines eran lienzos perfectos. Sentí un nudo de hielo formándose en mi estómago. Valeria se había casado hacía un año con Javier, el hijo de un empresario cuya fortuna era tan vasta como su falta de escrúpulos. Y ahora, mi hogar, mi único refugio, iba a ser sacrificado en el altar de su ambición. Entiendo, mentí, porque era lo que siempre hacía. Entender, aceptar, hacerme a un lado. ¿Y yo? ¿Qué pasará conmigo? Mis ahorros no son suficientes para el depósito de un alquiler en esta zona, lo saben. El silencio que siguió fue la respuesta más cruel. Mi padre se acomodó en su silla. Mi madre volvió a mirar sus papeles, como si mi pregunta fuera una interrupción impertinente. Finalmente, mi padre deslizó un sobre de Manila por la mesa de caoba pulida. No te vamos a dejar en la calle, por supuesto, dijo con un tono de magnanimidad que me revolvió el estómago. Pensamos en ti. Te vamos a heredar algo. En vida. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había un solo documento, una escritura. Mis ojos recorrieron las cláusulas legales hasta que encontraron la descripción de la propiedad. No era una casa. No era un apartamento. Era la parcela 2B, consistente en el cuarto de servicio del jardín trasero. Levanté la vista, confundida. ¿El cuarto de servicio? Exacto, dijo mi padre, sonriendo abiertamente ahora. Técnicamente, es una pequeña parcela separada que el abuelo dividió hace décadas. Nunca regularizamos la situación, pero es tuya. Por un peso. Por el valor sentimental. El cuarto de servicio.
Una construcción de ladrillo y lámina de unos 20 metros cuadrados, devorada por la humedad y las enredaderas. El lugar donde el jardinero guardaba sus herramientas y donde mi abuela apilaba macetas rotas. No tenía baño, el techo goteaba y las ratas habían reclamado el espacio como propio desde hacía años. Valeria soltó una carcajada, esta vez sin disimulo. Es perfecto, Sophie. Como un estudio bohemio, muy de artista. Le pones unas luces de colores y un tapete y listo. Super tú. Tiene una toma de agua justo afuera y la instalación eléctrica funciona, añadió mi madre, como si me estuviera ofreciendo un palacio. No seas dramática. Me quedé mirando el documento, mi nombre escrito junto a la descripción de esa posilga. Era una bofetada, una humillación calculada hasta el último detalle. Querían que me sintiera pequeña, insignificante, un estorbo al que se le arroja una migaja para que no moleste. Pero entonces, en medio de la rabia y el dolor, un recuerdo fugaz atravesó mi mente. Mi abuelo, un hombre testarudo y astuto, quejándose una tarde mientras arreglaba la cerca de ese mismo cuarto. Este pedacito de tierra vale más de lo que parece, había dicho. Las reglas son diferentes para él. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Una frialdad extraña, una determinación helada, reemplazó a las lágrimas que amenazaban con salir. Tomé el bolígrafo que mi padre me ofrecía. Mi mano no tembló cuando firmé. Gracias, dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. Lo acepto. Doblé la escritura con cuidado y la guardé en mi bolso. Me levanté de la silla. Sus sonrisas de suficiencia me siguieron hasta la puerta. Mientras salía de la casa por última vez, el eco de sus risas era el combustible que encendía una llama nueva y peligrosa dentro de mí. No sabían lo que acababan de hacer. Me habían dado un insulto, sí, pero también me habían dado un arma. Esa noche, mientras metía mi vida en cajas de cartón, encontré un viejo baúl de madera que había sido de mi abuelo. Estaba lleno de sus cosas, herramientas, fotos antiguas y, en el fondo, un cuaderno de contabilidad con la tapa de cuero gastada. Lo abrí. No eran números. Era su diario. Lo guardé en mi caja de objetos personales, una reliquia de un hombre que, a diferencia del resto de mi familia, siempre había creído en mí. No sabía entonces que ese cuaderno, junto con la ruinosa herencia que acababa de recibir, se convertirían en las claves para reescribir mi futuro. Los primeros 3 días en el cuarto de servicio fueron un descenso a una miseria que no creía posible. El olor era una mezcla penetrante de tierra húmeda, moho y excremento de roedor. Durante el día, el calor se concentraba bajo el techo de lámina, convirtiendo el espacio en un horno. Por la noche, el frío se colaba por las grietas de las paredes y el sonido de la lluvia golpeando el metal era una sinfonía deprimente que me impedía dormir. Una rata particularmente audaz, a la que bauticé Genaro, me observaba desde una esquina, juzgándome con sus ojos pequeños y brillantes. Era mi única compañía. Pasé esas primeras 72 horas limpiando. Arranqué telarañas que parecían sudarios, saqué kilos de basura acumulada por décadas y fregué el suelo de cemento roto hasta que mis manos quedaron en carne viva. Dormía en un colchón inflable que se desinflaba lentamente durante la noche, como si mi propia esperanza se escapara con el aire. Cada crujido, cada sombra, me recordaba mi nueva realidad, estaba sola, despojada y viviendo en un lugar que la mayoría consideraría inhabitable. Era la materialización física de cómo mi familia me veía. Al cuarto día, después de una noche de lluvia torrencial que había provocado una nueva gotera justo encima de mi caja de ropa, me derrumbé. Me senté en el suelo húmedo y lloré. Lloré por la casa que había perdido, por la familia que nunca me había querido de verdad, por la humillación y la soledad. Cuando las lágrimas se secaron, solo quedó una rabia fría y un pensamiento claro, no podía rendirme. Hacerlo sería darles la razón. Fue entonces cuando pensé en Mateo. Mateo y yo habíamos estudiado diseño juntos en la universidad. Éramos inseparables, 2 almas creativas que soñaban con cambiar el mundo con nuestro arte. Pero la vida nos había llevado por caminos diferentes. Mientras yo luchaba por mantenerme a flote como freelance, Mateo había descubierto que su verdadero talento no estaba en el diseño, sino en los negocios.
Había fundado una pequeña desarrolladora inmobiliaria que, según había oído, estaba teniendo un éxito espectacular. No habíamos hablado en casi 2 años, pero en ese momento de desesperación, él era la única persona en la que podía pensar. Con el corazón en un puño por la vergüenza, busqué su número y lo llamé. ¿Sophie? ¡Qué milagro!, respondió su voz, tan cálida y enérgica como la recordaba. ¿Cómo estás? Mi fachada se rompió. Le conté todo entre sollozos, la venta de la casa, la mansión de Valeria, la herencia del cuarto de servicio. Él escuchó en silencio, sin interrumpirme, dejando que vaciara toda mi amargura. Cuando terminé, hubo una pausa. Estoy en tu puerta en 1 hora, dijo finalmente, con una seriedad que no admitía discusión. Mateo llegó con 2 cafés calientes y una caja de donas, y en ese instante se convirtió en mi persona favorita del planeta. Se quedó de pie en la entrada del cuarto, su traje caro y su aspecto pulcro completamente fuera de lugar en medio de mi mugre. Su expresión pasó del shock a una indignación palpable. «Estos cabrones», murmuró, mirando a su alrededor. «Sophie, esto es inhumano». «Bienvenida a mi palacio», dije con una sonrisa torcida. Pero Mateo no se rió. Su mente de empresario ya estaba trabajando. «¿Dónde está la escritura? Déjame ver los documentos». Le entregué el sobre. Lo estudió con la linterna de su teléfono, sus cejas frunciéndose en concentración. Caminó por el pequeño perímetro del terreno, observando la vieja cerca de alambre que lo delimitaba y el camino de servicio abandonado que corría por la parte trasera, cubierto de maleza. «Esto es más que un cuarto, Sophie», dijo, su voz cargada de una nueva emoción. «Es una parcela independiente. Con derechos de acceso propios a través de este camino. Legalmente, es tuya. Completamente tuya». Esa noche, incapaz de dormir, recordé el diario de mi abuelo. Lo saqué de la caja y, a la luz de una lámpara de pilas, comencé a leer. Su caligrafía era fuerte y clara. Encontré la sección que buscaba. Con fecha de 1983, mi abuelo describía su guerra con el ayuntamiento. «Estos burócratas no entienden», había escrito. «Insisten en que todo debe ser residencial. Pero un hombre debe tener la opción de trabajar donde vive. Les he sacado un permiso especial para esta pequeña parcela, la 2B. Uso de suelo mixto, lo llaman. Una pequeña victoria, pero algún día podría valer oro. Uno nunca sabe cuándo necesitará que su casa sea también su fortaleza». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Al día siguiente, cuando Mateo volvió, le mostré el diario. Sus ojos se abrieron como platos. Se pasó 5 minutos tecleando furiosamente en su tableta. «Lo encontré», exclamó, mostrándome un documento digitalizado de los archivos de la ciudad. Permiso de zonificación especial 34B, 1983. Nunca fue revocado. Sigue activo. «Sofía, ¿te das cuenta de lo que significa esto?». Negué con la cabeza, apenas atreviéndome a respirar. «Significa que no solo puedes construir una casa aquí. Puedes construir un negocio. Puedes construir lo que quieras, siempre que cumpla con los códigos». Se puso de pie, la emoción vibrando en su voz. «Esto ya no es un favor, Sophie. Esto es un proyecto. Un desafío. Construir algo espectacular en este pedazo de tierra olvidado, en la cara de esos snobs, sería una obra maestra para mi portafolio. Imagínalo, un edificio de 3 pisos, audaz, moderno. En la planta baja, con acceso a la calle, tu propio estudio de diseño, una galería. Y arriba, tu hogar. Un dúplex con una terraza en la azotea». La imagen que pintó era tan vívida, tan poderosa, que por un momento me dejó sin aliento. «¿Pero el dinero, Mateo?». «No tengo nada. Yo consigo la financiación», dijo con una confianza absoluta. «Seremos socios. Esto no es caridad, es una inversión. Y creo que va a ser la mejor inversión de mi vida». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una víctima. Mientras me sentaba en mi colchón inflable, con mi laptop barata sobre las rodillas, empecé a hacer lo que mejor sabía, diseñar.
Comencé a trazar las líneas de mi futuro, no solo un lugar para vivir, sino un monumento a la resiliencia. Un edificio que se alzaría como un dedo medio de cristal y acero apuntando directamente al corazón de la indiferencia de mi familia. La guerra no había hecho más que empezar, y por primera vez, sentí que tenía el arsenal para ganarla. Mientras Mateo se sumergía en el laberinto de la burocracia para conseguir los permisos, mi papel era el del espía en territorio enemigo. La gran oportunidad llegó 2 semanas después, en forma de una invitación con letras doradas en relieve, la fiesta de inauguración de la cima, el nombre pretencioso que Valeria le había puesto a su nueva mansión. Mi madre me llamó para asegurarse de que asistiría. Tienes que venir, Sofía. Es importante para tu hermana. Y trata de arreglarte un poco, por favor. Llegué a la fiesta sintiéndome como una impostora, con mi mejor vestido, que tenía al menos 5 años, y una sonrisa ensayada. La casa era obscena. Una mole de vidrio y piedra blanca que se aferraba a la colina, diseñada para impresionar y intimidar. El interior era un mar de mármol, muebles de diseño y arte abstracto que probablemente costaba más que mi coche. Un ejército de camareros uniformados servía champán y canapés exóticos. Valeria me recibió con un beso al aire. Sophie, qué bueno que viniste, exclamó en un tono lo suficientemente alto como para que sus nuevos amigos la oyeran. ¿Te ves bien? ¿Te está gustando tu estudio? Es acogedor, respondí, manteniendo la sonrisa fija. Fue en el jardín donde conocí formalmente a la principal antagonista de mi futura batalla. Doña Elvira de la Garza, la presidenta de la Asociación de Vecinos y la reina no coronada de Lomas del Mirador. Era una mujer de unos 60 años, perfectamente conservada en laca y joyas, con una mirada que te evaluaba, te tasaba y te descartaba en menos de 3 segundos. Ah, tú debes ser la hermana, la artista, dijo, su voz goteando una falsa dulzura. Era amiga íntima de mi madre, lo que explicaba su conocimiento de mi situación. Elena me contó de tu arreglo de vivienda. Es muy valiente de tu parte ser tan independiente. Aunque ese cuartucho abandonado siempre ha sido una monstruosidad. Siempre quise comprárselo a tus padres para ampliar mi jardín de rosas, pero tu padre es tan sentimental. La revelación fue como una pequeña descarga eléctrica. Doña Elvira no solo era una snob, tenía un interés personal en mi pedazo de tierra. Sonreí. El sentimentalismo es de familia, supongo. Más tarde, mientras buscaba un respiro del ruido y la falsedad en la inmensa terraza, Javier, el esposo de Valeria, se me acercó. Parecía tenso, la sonrisa de anfitrión perfecta pegada a su rostro como una máscara. Felicidades por la casa, Javier. Es impresionante, dije, por decir algo. Él asintió, mirando el horizonte. Valeria tiene buen gusto, respondió, pero su voz carecía de convicción. Se acercó un poco más, asegurándose de que nadie escuchara. Sofía, ten cuidado, susurró. Esto no es una familia, es un negocio. Y mi suegro no juega limpio. Yo estoy aquí porque mi propia familia cometió errores, y este matrimonio fue la solución. Estoy atrapado. El velo de la familia perfecta se rasgó. La desesperación en los ojos de Javier era genuina. No era un cómplice feliz, era otro prisionero en la jaula de oro. No sé qué planeas, continuó, pero si necesitas saber por dónde se mueven las piezas en este tablero, quizás yo pueda ayudar. Considera que ambos tenemos un interés en que las cosas cambien. No le prometí nada, pero la oferta quedó flotando en el aire, una alianza impensable pero tentadora. Mi momento clave de la noche llegó poco después. Buscando el baño, pasé por una puerta entreabierta que daba a un pequeño estudio. Adentro estaban Valeria y 2 de sus amigas, copas de champán en mano. Me detuve, oculta por las sombras del pasillo. ¿Pero de verdad vive en esa posilga?, preguntó una de ellas. La risa de Valeria fue cruel. Sí. Te lo juro. Dice que es acogedor. Es patético. Pero, honestamente, es lo mejor que le pudo pasar. Siempre ha sido tan resentida, tan envidiosa de todo lo que tengo. Al menos ahora tiene una razón real para quejarse y no solo su mediocridad.
Además, me quita un peso de encima. Imagínate tener que verla todos los días, recordándome que no todos podemos tener éxito. Saqué mi teléfono. El corazón me martilleaba en los oídos, pero mis manos estaban firmes. Presioné el botón de grabar. Capturé 30 segundos de su veneno puro, 30 segundos de la verdad desnuda detrás de su fachada de hermana perfecta. Guardé el teléfono, sintiendo el peso del archivo de audio como si fuera un lingote de oro. Era mi póliza de seguro. Al día siguiente, con una nueva determinación, busqué la dirección de don Ricardo que había encontrado en el diario del abuelo. Vivía a solo 3 calles, en una de las casas originales de la colonia, más pequeña y modesta, pero con un jardín cuidado con amor. Un hombre mayor, de ojos amables y espalda encorvada, me abrió la puerta. Cuando le dije que era la nieta de Ricardo Mendoza, su rostro se iluminó. «La nieta de Ricky», exclamó, invitándome a pasar. «Tu abuelo era mi mejor amigo. Un hombre terco como una mula, pero con un corazón de oro. Luchamos juntos contra el ayuntamiento por años». Le conté mi situación, mis planes. Él escuchaba, asintiendo lentamente. Cuando terminé, fue a un viejo archivador y sacó una carpeta. «Tu abuelo tenía visión», dijo, mostrándome recortes de periódicos y copias de los boletines del vecindario de los años 80. En uno de ellos, un titular decía, «Residente local gana batalla por zonificación mixta». Guardé todo esto. Sabía que algún día alguien intentaría pisotear su legado. «Si esos buitres te llevan a una audiencia, yo iré contigo. Y les recordaré quién era Ricardo Mendoza». Salí de la casa de don Ricardo sintiendo que las piezas de mi rompecabezas finalmente encajaban. Tenía un plan, un aliado financiero, un topo en el campo enemigo, pruebas irrefutables y el testimonio de la historia de mi lado. Ya no era la víctima. Era la estratega. Y estaba lista para la guerra. El lunes siguiente, a las 7 de la mañana en punto, el apocalipsis llegó a Lomas del Mirador. O al menos, así debió parecerle a mi familia. El estruendo del motor diésel de un bulldozer fue nuestra declaración de guerra. Lo acompañaba el chirrido metálico de un camión de volteo y las voces de una cuadrilla de demolición. Yo estaba allí, sentada en una silla plegable en el borde de mi propiedad, con un termo de café y una sonrisa serena. El capataz, un hombretón llamado Ismael, se me acercó. «¿Lista, jefa?» Asentí. «Cuando quiera». El primer golpe de la pala del bulldozer contra el techo de lámina del cuarto de servicio sonó como un trueno. El óxido y los escombros volaron por el aire. Cada golpe que demolía esa estructura miserable era un golpe contra años de humillación. Estaba demoliendo el símbolo de mi insignificancia. La puerta de la mansión se abrió de golpe. Valeria fue la primera en salir, corriendo por el césped perfectamente cuidado en su pijama de seda de diseñador. «¿Qué demonios está pasando?», gritó, su voz aguda por el pánico. «Y buenos días, hermanita», la saludé, levantando mi taza de café. «Un poco de remodelación matutina». «Detente. Detén esto ahora mismo», le gritaba al operador del bulldozer, agitando los brazos frenéticamente. Mis padres salieron detrás de ella, con rostros pálidos de incredulidad y furia. «Sofía, ¿qué significa esto?», exigió mi padre, su voz temblando de ira. «Estoy construyendo mi casa», respondí con simpleza. «¿Una casa?». «Ahí», se burló mi madre. «No cabe ni una caseta de perro». Fue entonces cuando Mateo llegó, impecable como siempre, y desenrolló una copia de los planos sobre el capó de su camioneta. Con un gesto, invitó a mi estupefacta familia a mirar. Vi cómo sus ojos se abrían con horror mientras asimilaban el diseño, un edificio de 3 pisos, de líneas modernas y ventanales de suelo a techo. 3 pisos, susurró Valeria, su rostro perdiendo todo el color. «Pero, eso va a tapar toda nuestra vista». «El atardecer». «Qué desafortunado», dije, saboreando cada palabra. «Pero son los derechos de mi propiedad. Algo que tú me enseñaste, papá, cuando me explicaste por qué no podía vivir en la casa donde crecí». La amenaza de llamar a la policía fue proferida.
La descarté con un gesto, invitándolos a hacerlo, sabiendo que mis permisos estaban en orden. Fue entonces cuando doña Elvira, alertada por una llamada frenética de mi madre, hizo su gran entrada. Esto es un ultraje, anunció, blandiendo su teléfono como un arma. Esto viola el carácter de nuestra comunidad. Voy a detenerte, niña insolente. La amenaza se materializó en una convocatoria a una audiencia de emergencia en el ayuntamiento 3 días después. La noche anterior a la audiencia, no dormí. Pero no fue por miedo. Fue por trabajo. Me pasé horas en mi laptop, perfeccionando la presentación que había preparado, convirtiendo los planos técnicos en una visión artística. La sala de audiencias del ayuntamiento estaba abarrotada. De un lado, mi familia, doña Elvira y una treintena de vecinos de aspecto hostil. Del otro, Mateo, don Ricardo y yo. Doña Elvira fue la primera en hablar. Dio un discurso apasionado sobre la armonía estética, la plusvalía y el respeto a la comunidad. Mi hermana la siguió, con lágrimas de cocodrilo, hablando de cómo su hermana resentida estaba destruyendo el sueño de su familia por pura maldad. Cuando llegó mi turno, caminé con calma hacia el podio. No levanté la voz. No mostré ira. Concejal, miembros del consejo, comencé. He escuchado palabras como armonía y carácter. Permítanme mostrarles mi visión. Conecté mi laptop al proyector. En la pantalla aparecieron mis renders 3D. No eran simples dibujos, eran imágenes fotorrealistas de mi edificio, integrado elegantemente en la calle. Mostré cómo la luz jugaba en sus superficies, cómo su diseño ecológico era superior a cualquier otra casa en la cuadra, cómo su estudio en la planta baja traería vida y cultura a la calle. Transformé su monstruo en una obra de arte. Se oyeron murmullos de sorpresa en la sala. Este proyecto, continué, no viola el carácter de la comunidad. Lo mejora. Cumple con cada código, cada reglamento. Luego, cedí la palabra a don Ricardo. Con su voz pausada pero firme, contó la historia de mi abuelo, presentó los viejos boletines y defendió el derecho de un hombre a construir en su propia tierra, un derecho que mi abuelo había ganado hace mucho tiempo. Finalmente, llegó el momento del golpe de gracia. Se me ha acusado de actuar por rencor, dije, mirando directamente a Valeria. Me pregunto de dónde sacaron esa idea. Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de audio. La voz cruel y burlona de mi hermana llenó la sala. Es patético, siempre ha sido tan envidiosa, al menos ahora tiene una razón real para quejarse. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, vergonzoso. El rostro de Valeria era un poema de humillación pública. Mi madre cerró los ojos, como si no pudiera soportar la visión. El concejal a cargo, un hombre justo, golpeó el mazo sobre la mesa. Los permisos de la señorita Mendoza están en orden. El precedente histórico es claro y la construcción cumple con la zonificación. La queja se desestima. La construcción puede proceder. Gané. Había ganado la primera batalla. Mientras salíamos de la sala, dejando atrás a mi familia rodeada por un silencio acusador y a una doña Elvira echando humo, supe que esto no había terminado. Había ganado en el campo de la ley y la opinión pública. Pero la verdadera guerra, la guerra sucia, estaba a punto de comenzar. La victoria en el ayuntamiento fue como la calma que precede a la verdadera tormenta. Como había predicho, mi familia y doña Elvira no se rindieron, simplemente cambiaron de táctica. Así comenzó la guerra de desgaste. Casi todos los días había un problema nuevo. Un día, un inspector de seguridad laboral aparecía, alegando una denuncia anónima sobre cascos inadecuados. Mateo, siempre un paso por delante, ya tenía toda la documentación y el equipo en regla, pero la inspección nos retrasaba medio día. Otro día, la patrulla de control de ruido llegaba a las 9 de la mañana, citando quejas por ruido excesivo, obligándonos a parar mientras se medían los decibelios, que siempre estaban dentro de los límites legales. Doña Elvira era la generala de este ejército de molestias. Hablaba con los proveedores, insinuando que asociarse con mi proyecto podría afectar sus futuras oportunidades en Lomas del Mirador.
Un camión de cemento fue misteriosamente bloqueado por un coche averiado durante 2 horas, justo el tiempo suficiente para que la mezcla comenzara a fraguar. Cada retraso, cada obstáculo, era una sangría financiera. El presupuesto que Mateo y yo habíamos calculado tan cuidadosamente comenzó a estirarse hasta el límite. Las noches se llenaron de ansiedad, de revisar facturas y de preguntarme si podría aguantar. Hubo un momento, una tarde oscura y lluviosa, sentada en mi coche mientras veía a los trabajadores cubrir la estructura de acero a medio terminar, en que estuve a punto de rendirme. El peso era demasiado. La soledad, aplastante. Fue entonces cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Cafetería La Ronda. 20 minutos. Es importante. Firmado, J. Dudé, pero la desesperación me empujó a ir. Javier estaba en una mesa al fondo, con una gorra de béisbol calada y aspecto nervioso. No hubo saludos. Puso una pequeña memoria USB sobre la mesa. No puedo más, Sofía, dijo en voz baja y rápida. Mi suegro me está asfixiando. Este es mi boleto de salida, y quizás también el tuyo. Me explicó que, para sellar el trato de su matrimonio, su padre había tenido que transferir ciertas acciones a mi padre como garantía. Mi padre, creyéndose intocable, había movido esos activos a través de una serie de empresas fantasma para evadir una cantidad masiva de impuestos. La memoria USB contenía los registros bancarios, las transferencias, los nombres. Era dinamita pura. No quiero dinero, dijo Javier. Quiero que uses esto para crear un escándalo tan grande que el acuerdo de mi familia con la tuya se anule. Quiero mi libertad. Úsalo para conseguir la tuya. Se levantó y se fue, dejándome con el pequeño dispositivo de plástico que contenía la ruina o la salvación. Esa noche no sentí triunfo, sino un peso moral abrumador. Usar esa información me convertiría en alguien como ellos, un chantajista. Pero no usarla significaría mi propia ruina. Decidí que había una tercera vía. Una semana después, cuando los muros de mi casa ya estaban levantados y el edificio era una presencia ineludible frente a la mansión de mi hermana, solicité una última reunión. Les dije que era para discutir una tregua. Nos sentamos en su opulenta sala de estar. Mi padre, mi madre y Valeria, todos con expresiones de fría hostilidad. No hubo preámbulos. Puse la memoria USB sobre la mesa de centro de mármol. Sé lo que hay aquí dentro, dije con calma. Y sé que si esta información llega a manos de la prensa o de Hacienda, el nombre de esta familia y su fortuna se convertirán en cenizas. El rostro de mi padre se volvió de un blanco cerúleo. Valeria me miró con una mezcla de odio y miedo. No quiero su dinero, continué, mi voz firme. No quiero venganza. Quiero paz. Quiero que detengan la campaña de acoso. Quiero que me dejen construir mi casa y vivir mi vida. A cambio de eso, esta información nunca verá la luz del día. Esta es mi única oferta. Se hizo un silencio sepulcral, cargado de veneno. Fue mi madre quien lo rompió, pero no de la forma que esperaba. Se puso de pie de un salto, temblando, con el rostro descompuesto por una emoción que iba más allá de la ira. Tú, me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Tú te atreves a venir aquí a exigir, a amenazar. ¿Después de todo lo que has hecho? Especialmente con ese lugar. ¿Ese lugar?, pregunté, confundida. ¿El cuarto de servicio? ¿Qué tiene que ver? Todo, sollozó, y las lágrimas que brotaron eran de un dolor antiguo y amargo. Mi madre, tu abuela, ¿sabes dónde la obligó a vivir mi padre durante un año entero después de que descubrió que le había sido infiel? En ese maldito cuarto. Como un animal, humillada frente a todos. Crecí viendo esa vergüenza, ese monumento a su humillación. Y cuando te lo dimos a ti, no era solo un insulto, era deshacerme de un fantasma. Era pasar esa miseria a alguien más. La confesión cayó en la habitación como una bomba, destrozando todo. De repente, lo entendí. El desprecio, la crueldad, no era solo favoritismo. Era un trauma generacional, una herida podrida que mi madre, en su propia cobardía, me había contagiado.
Mi padre la miraba, atónito. Él tampoco sabía esa parte de la historia. En ese momento, la guerra terminó para mí. Ya no había odio, solo un vacío inmenso y una lástima profunda por esa mujer rota. Se acabó, dije en voz baja. Dejé la memoria USB sobre la mesa. La decisión es suya. Y me fui. La campaña de acoso cesó al día siguiente. La construcción terminó sin más incidentes. Unos meses después, en una tarde de otoño, estaba de pie en la terraza de mi casa terminada. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura, una vista que ahora era solo mía. Abajo, las luces de mi estudio de diseño estaban encendidas, listas para la fiesta de inauguración. Mi familia nunca volvió a hablarme. El matrimonio de Valeria y Javier se disolvió 6 meses después en un divorcio silencioso. Había ganado, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Había demolido un cuarto miserable, pero también había desenterrado los cimientos podridos de mi propia familia. Pero mientras el aire fresco de la tarde llenaba mis pulmones, sentí algo que no había sentido en años. No era triunfo. Era paz. Había construido mi futuro, no sobre las ruinas de su odio, sino sobre la base de mi propia fuerza. Y por primera vez, el horizonte que se extendía ante mí era completamente mío.